nosotros bendecimos y exaltamos tu nombre, Señor. Te damos la gloria, la honra, la alabanza y la exaltación, bendito Rey y Padre Celestial, que solamente tú eres digno de recibir, precioso Rey del cielo y de la tierra. Gracias por tu bondad, gracias por tu amor, Señor. Gracias porque tú estás en este lugar, Señor, para bendecirnos, Señor, para animarnos, para levantarnos, Señor Dios todopoderoso y eterno. Gracias porque hoy, Señor, tú traes una palabra de vida y de bendición sobre tu pueblo, bendito Rey y Padre de la gloria. Gracias porque aquí están tus hijos, bendito Rey y Padre celestial. Gracias, Señor, por cada una de estas vidas, Señor, por cada uno de estos corazones, bendito Rey y Padre de la gloria. Yo te pido, Señor, que en el nombre de tu Hijo, Señor, seas tú, bendito Rey y Padre de la gloria, abriendo los ojos de nuestro entendimiento, bendito Rey y Padre de la gloria. Que seas tú, Señor, en esta noche, Padre, dándonos ojos para ver, Señor, oídos para oír, Señor, y un corazón para entender, bendito Rey y Padre celestial, tu palabra, bendito Rey y Padre de la gloria. Hoy en el nombre de Jesucristo, Señor, yo clamo, Señor, por la manifestación de tu Espíritu y de tu gloria, Señor, en este lugar, bendito Rey y Padre de la gloria. Que el fuego de tu amor, Señor, pueda avivar nuestros corazones, Señor, y como tu pueblo, Padre, nos levantemos, Señor, para la gloria de tu santo y de tu bendito nombre, Padre. Nosotros te lo pedimos en el nombre precioso y glorioso de Jesucristo nuestro Señor. Amén y amén. Bueno, buenas noches para todos. Buenas noches. ¿Cómo están? Buenas noches, amiguitos. ¿Cómo están? Bueno, primero que todo, muchas gracias pues por haber venido, por haber aceptado la invitación. Como todos saben, estamos hablando acerca de los discípulos de los 12 apóstoles y a mí me correspondió hablar acerca de Simón el Celote, ¿sí? Entonces, a mí me da un poco de risa ayer no, el sábado pasado, Kate aquí parada en este mismo lugar decía que a ella le tocó un apóstol muy duro porque ella iba a buscar información y lo que se encontraba de ese apóstol era prácticamente nada. Y cuando tú vas a buscar acerca de Simón el Celote, dice, es el apóstol con menos información registrada. Yo, wow. Entonces, pues me hubiera gustado traer algunas diapositivas, algunas cosas, pero como hay muy poca información acerca de este hombre, entonces la mayoría de lo que tú encuentras son muchas especulaciones, ¿cierto? Entonces unos dicen, este predicó por Asia Menor, este predicó por Oriente Medio, este murió de tal manera, este hizo esto, lo otro. Entonces, para no entrar ¿cómo lo digo? Como a no especular demasiado, a no poner a decir la palabra algo que no dice, vamos a centrarnos en lo que dice la escritura y vamos a hablar acerca de pues algo que puso Dios en mi corazón acerca de este hombre. Entonces, pues este hombre lo mencionan los evangelios de Lucas, Mateo y Marcos. Entonces, Marcos y Mateo lo mencionan como Simón el cananista y Lucas lo menciona como Simón el Celote, ¿sí? Eso lo podemos encontrar en, ya les digo, Lucas 6 en el versículo 15, que es donde muestra la lista del Señor, pues la lista cuando el Señor llama a sus 12 apóstoles. Entonces dice, Mateo, Tomás, Jacobo, hijo de Alfeo, Simón, llamado el Celote. Entonces, averiguando un poquito acerca de esto, unos por qué le dicen el cananista y otros por qué le dicen el celote. Esto pasa porque es como una traducción. Lucas lo traduce de una manera y Mateo y Marcos lo traducen de otra manera, pero en realidad significa lo mismo. Significa que ese celote viene de la palabra hebrea canaim o kainaim, que el verbo es celoso. Entonces este hombre era conocido como un hombre celoso. Para ese momento se había levantado
existía una secta judía que eran conocidos como unos hombres celosos, o sea, celosos por la ley de Dios, o sea, por la ley que había instituido Dios a través de Moisés. Entonces, como para tener un poquito como de contexto histórico, por qué había surgido esto y qué era lo que había pasado, es necesario que nos remontemos a los tiempos, o sea, mucho más atrás de ese momento cuando Jesucristo llama a sus apóstoles. Entonces, para eso necesitamos ir al tiempo del gran silencio. ¿Cuántos conocen esa época del gran silencio de Dios? Que fueron 400 años, ¿cierto? Es específicamente la división entre el Nuevo y el Antiguo Testamento, ¿cierto? Que quien fue el último profeta que profetizó antes de, o sea, en el gran silencio, que fue, ¿quién me dice? Uy, qué bueno. Malaquías. Bueno, en ese tiempo, que fue conocido como el gran silencio de Dios, pasaron 400 años donde dicen los historiadores que no hubo palabra de Dios, y de hecho la escritura hace esa división. Entre Malaquías y Mateo hay 400 años de diferencia, 400 años de historia. En medio de eso, ¿qué fue lo que pasó? En medio de eso se levantó un imperio que fue el imperio griego por mano de Alejandro el Magno, ¿cierto? Entonces, ¿qué hizo Alejandro? Alejandro era un hombre bastante aguerrido y conquistó muchos reinos en muy poco tiempo, ¿cierto? Entonces este hombre se extendió, o sea, después del imperio babilónico se extendió demasiado y conquistó toda la región, incluida la región de Judea. Pero una característica de los griegos que ellos tenían es que ellos no solamente conquistaban las tierras, sino que ellos también llevaban la cultura de su reino, de su nación, a esas tierras que conquistaban, ¿cierto? Conocido como el reino o el imperio seleucido, ¿sí? ¿Estamos todos acá? Bien. Entonces, dentro de las características que tenían los griegos, ¿sí? O este imperio, ellos, dentro de eso estaba a la adoración a dioses paganos. De hecho, ellos eran politeístas, es que es la palabra, creo, sí. Politeístas que tenían demasiados dioses. Entonces, en medio de esto, estos hombres adoraban demasiadas deidades. Y el lugar que ellos conquistaban, ellos llevaban su cultura, tanto política como religiosa. Es decir, ellos donde se establecían, obligaban a las personas a que adoraran a los dioses que ellos adoraban, ¿sí? Entonces, cuando ellos conquistan toda la provincia de Judea, ellos llegan a ese lugar y efectivamente hacen lo mismo, ¿sí? Entonces, este hombre, Alejandro el Magno, tuvo una vida muy corta porque fueron dados, o sea, él fue dado como él fue desbordado en los placeres, o sea, él cometía cualquier acto de impurezas y esto lo llevó a morir joven. Este hombre, cuando muere, pues le encargó el reino a dos generales, ¿sí? Todo eso lo pueden encontrar en historia, está en YouTube, como dicen por ahí. Entonces, bajo el mandato de estos dos generales, ellos empezaron a pelear entre sí y el reino empezó a perder poder. Hubo un rey. En esos tiempos, estamos hablando más o menos en el año 160 antes de Cristo, que fue la revolución de los macabeos, allá es donde quiero llegar. En ese momento reinaba un hombre que se llamó Antíoco. Este hombre Antíoco llegó a la provincia de Judea e impuso sus políticas y sus cultos religiosos. Entonces, efectivamente, él prohibió que adoraran al Dios de los judíos, ¿sí? Y que adoraran a las huestes o a los dioses que ellos tenían. Dentro de las cosas que hizo este hombre fue que profanó el templo que Dios había permitido que se levantara por mano de Salomón. Ahí fue donde se cumplió parte de la escritura de lo que Dios había profetizado, donde decía que se iba a mezclar la sangre de los sacrificios de Dios con sangre impura. Ellos sacrificaron animales impuros en ese altar que Dios había dispuesto solamente para ellos, ¿cierto? Para el Dios del cielo. En ese momento, este hombre
oprimía de una manera tan salvaje al pueblo de Israel que ellos vivían, ellos vivían bajo una constante opresión porque eran maltratados y aparte de eso estaban siendo impulsados a adorar otras deidades. ¿Qué era lo que pasaba para ese momento? Como el reino de los judíos había sido dispersado, o sea, Dios había permitido que ellos fueran cautivos, la nación judía como tal no se había establecido. O sea, en la región de Judea, en esa provincia, existían tanto judíos como gentes de otras naciones. O sea, era una mezcla lo que había en ese momento, pero como judíos como tal no existían para ese momento de la historia. Entonces, cuando eso pasó, habían judíos que helenizaron, es decir, habían judíos que adoptaron las costumbres del imperio seleucida, ¿cierto? Entonces, estos judíos, aparte de adoptar esas costumbres, también empezaron a practicar de los cultos a esos dioses, ¿sí? Para ese momento había un hombre, esa historia la pueden leer en una Biblia católica, que está en el primer y segundo libro de los Macabeos, que no está dentro del canon de las escrituras que nosotros utilizamos, pero que como libros de historia nos sirven para tener un contexto que fue lo que pasó en ese tiempo de silencio entre el Antiguo y el Nuevo Testamento. Ese hombre Matatías dice ahí, era un sacerdote, y este hombre, mientras ellos estaban ahí, ¿qué pasó? ¿Qué hizo este rey Antíoco? Cogió el templo del Señor, introdujo deidades paganas, es decir, introdujo imágenes, hizo cosas, o sea, el altar que Dios había preparado para los sacrificios para ellos, él levantó un altar encima de eso y ofreció sacrificios. Por ejemplo, ofreció sangre de cerdo, ¿sí?, que era prohibido para los judíos en ese momento. Eso empezó a ocurrir. Entonces este hombre, Antíoco, reinaba pues a la distancia y mandó un tesorero o una persona allá a cobrar unos impuestos, ¿sí?, y a obligar a las personas que sacrificaran sobre ese altar. Este hombre, Matatías, fue conocido como el primero de los macabeos, y este macabeo, en ese momento, llegó este hombre y estaban ellos ahí y iban a ofrecer sacrificios a sus dioses. Entonces, un judío, dice la historia, un judío helénico, dice que voluntariamente fue a ofrecer sacrificios en el altar de Dios, pero con sangre de otro animal. En ese momento se encendió la ira y el celo de este hombre Matatías, y dice que hirió a ese hombre e hirió al que venía a cobrar los impuestos reales. Y en ese momento se levantó y dijo: los que están por la ley de Dios y los que tienen celo por la casa de Dios, júntense conmigo. Y se fueron al desierto, se fueron a vivir al desierto. Entonces ahí se levantó un movimiento. Dicen los escritores o los estudiosos que eran movimientos de guerrillas, ¿cierto? Eran como guerrillas populares, lo que nosotros conocemos, pues es un término muy conocido para nosotros porque Colombia ha tenido ese fenómeno desde hace más de 50 años ya. Entonces, este hombre se va al desierto y dice, eso que ocurrió en ese momento, cuando este hombre fue a sacrificar sangre de un animal que no debía sacrificarse sobre el altar, en el altar de Dios sintió celo por Dios. Entonces dice, celo por las cosas de Dios, celo por lo sagrado de Dios. Este hombre lo referenciaron inmediatamente con un acto que pasó años atrás, en los días de Moisés, con un hombre llamado Finés. ¿Quién recuerda a Finés? Uy, muy bien. Finés, resulta que en los días de Moisés, un rey mandó a llamar a un profeta que se llamaba Balaam, ese sí. Balaam quiso maldecir al pueblo de Israel, pero Dios cambió la maldición por bendición en diferentes ocasiones. Pero por astucia y por consejo de este hombre, el pueblo se prostituyó tras los dioses de ese pueblo, ¿cierto? Tras los dioses de Moab. ¿Qué pasó? Resulta que Israel fue y se acostó con las mujeres de Moab, pero la Biblia dice simplemente se acostó, pero era más que eso. Resulta que los cultos que ellos realizaban eran unos cultos licenciosos donde era muy normal que se practicaban
orgías nacionales, algo así como lo que pasó en el desierto cuando el pueblo se levantó y comió y levantó el becerro. Entonces, algo así fue lo que hicieron en ese momento. Por eso que ellos hicieron ahí, dice que Dios permitió una plaga sobre Israel. Y en ese momento habían muerto 25,000 personas. Ellos estaban aquí hablando acerca de lo que estaba sucediendo y acerca de la plaga que estaba ocurriendo. Y dice que un hombre pasó con una moabita a acostarse con ella en su tienda a ojos de todos. O sea, no le importó que el pueblo se estuviera muriendo, que no importó que estuviera pasando lo que estuviera pasando, sino que no me importa, yo quiero acostarme con esta chica, y efectivamente fue. Cuando eso pasó, dice que el celo de Finés se encendió y tomó una lanza y entró a la tienda de este hombre, y mientras ellos estaban teniendo relaciones sexuales, los alanzó y los clavó al piso, dice la escritura. Y cuando eso sucede, quiero que leamos en la escritura lo que Dios dice acerca de eso. Y eso lo podemos encontrar en el libro de Números, en el capítulo 25. Del 11 al 13. Números 25 del 11 al 13, dice, va a leerlo. Finés, hijo de Eleazar, hijo del sacerdote Aarón, ha hecho apartar de mí el furor de los hijos de Israel con el acto que había hecho, con lo que acaba de mencionar, ¿sí? Por lo cual yo no he consumido en mi celo a los hijos de Israel, y tendrá él y su descendencia después de él pacto de sacerdocio perpetuo, por cuanto tuvo celo por su Dios e hizo expiación por los hijos de Israel. Entonces, recuerden el acto que hizo Finés fue, clavar a esos dos en el piso. Y dice que Dios lo vio como un acto de justicia porque sintió celo por lo que estaba pasando en ese momento. O sea, tuvo celo de Dios acerca de que el nombre de Dios estuviera siendo pisoteado. Y si lo relacionamos con aquello que hizo este hombre allá, Matatías, en los días de los macabeos, hizo prácticamente lo mismo. Vio que un hombre iba a sacrificar algo en el altar de Dios que no debía sacrificarte, inmediatamente se levantó, mató a ese hombre y mató también al enviado del rey, ¿sí? Y desde ahí se creó un movimiento revolucionario, una guerrilla, ¿sí? Conocida como, era una descendencia que después se estableció como una dinastía de los macabeos. Entonces, relacionando esto, la doctrina de los celotes sale o nace basado en estas escrituras, en la escritura de Finés y en lo que hizo Finés y en lo que hizo este hombre, los macabeos. ¿Por qué? Porque dicen, sintió celo por la palabra de Dios, por lo que había hecho Dios. Después de este hombre, después de que Matatías murió, de hecho duró muy poco, siguió su hijo en el poder y este hombre emprendió una serie de batallas en contra del imperio seleucida. Este hombre emprendió esa batalla y tuvo muchas victorias porque de una manera milagrosa Dios empezó a darles victorias, una tras otra. Entonces Dios los defendía, hasta el punto de que este hombre o esta dinastía tomó el reino de Israel, ¿cierto? Al tomar el reino de Israel, en el celo que ellos tenían, exterminaron o sacaron a todas las personas que no eran judíos de esa región, y a los judíos helénicos también los mataron, ¿sí? Es decir, purificaron, como por así decir, esa tierra. También reconstruyeron o hicieron parte, o sea, reconstruyeron lo que quedaba del templo en ese momento, quitaron el altar que había levantado este rey malo y levantaron un altar para el Dios de los cielos y restablecieron el culto para Dios en ese lugar. Eso lo hizo Judas Macabeo, ¿sí? Y Macabeo significa martillo, ¿sí? Pues era un hombre violento. Después de Judas Macabeo se levantó Jonatán, un hijo de él, y después Simón. Fueron 4 hombres que reinaron en el tiempo de los macabeos. En el tiempo de los macabeos, como por la cultura
helénica que estaba reinando en todo el mundo, ¿sí? Muchos habían adoptado las costumbres de los griegos. Entonces, en ese momento nacen varias sectas en el reino o en la provincia de Judea o entre los judíos. Dentro de esas sectas que nacen ahí, nosotros podemos encontrar como la secta de los fariseos, los saduceos, los esenios, y también nació otra secta que fue los celotes, ¿sí? Para ese momento los celotes era una secta radical en cuanto a la ley y al cuidado del tratamiento de la ley, ¿sí? de seguir cuidadosamente lo que Dios había establecido por medio de Moisés, lo mismo que todas estas otras sectas que se habían levantado para ese momento. Y era muy importante el hecho de que se cuidara, o sea, se guardara cuidadosamente lo que Dios había establecido. Entonces, por eso nosotros nos encontramos que cuando entramos en el Nuevo Testamento, nos encontramos sectas como la de los fariseos, como la de los saduceos y otro tipo de sectas. Entonces ya entendemos de dónde viene esto, ¿no? Todo por la misma ofrenda. Un poquito de historia. Entonces, efectivamente, ¿qué fue lo que pasó? Listo, entonces estos hombres, con tal de guardar las costumbres judías puras, levantaron esta secta, ¿cierto? Al principio eran como sectas radicales, eran muy poquitas, pero empezaron a tener como desacuerdo entre ellos mismos, entonces se fueron dividiendo. Y la secta de los celotes o de los celotas para ese momento era conocida como la cuarta secta. Así lo menciona Flavio Josefo, que es un historiador judío. Listo. Entonces, volviendo al tema, celote es lo mismo que celoso. Es alguien que está defendiendo, como por así decirlo, la causa de Dios, ¿cierto? Entonces, siguiendo con el curso de la historia, eran los celotes celosos, o eran aquellas personas que se encendían contra los que tomaran el nombre de Dios en vano, o contra aquellos que incitaran al pueblo a la idolatría, ¿sí? Lo mismo que pasó en el tiempo pasado, o sea, lo que hizo Matatías y lo que hizo Finés. Entonces, la raíz de esta secta empieza ahí. Cuando Jesús llama a sus 12 discípulos, dentro de esos discípulos estaba una persona con estas características, o sea, eran personas que eran conocidas. Para ese momento de la historia, cuando ellos son llamados, no estaba la secta radical que más adelante se levantaría, que se levantó en el primer siglo después de Cristo, que fue una secta que empezó a matar romanos y a judíos que estaban con el Imperio Romano, ¿sí? Eso lo dicen los historiadores. ¿Por qué? Porque de lo contrario no hubieran podido vivir en ese momento en la provincia de Judea. ¿Qué pasó? Resulta que los macabeos, al ver que Roma iba ganando poder y autoridad, los mismos macabeos hicieron alianza con Roma, ¿sí? Entonces, como por así decirlo, ellos fueron los que le abrieron la puerta y ellos entraron a Jerusalén. O sea, realmente no tuvieron que usar de mucha fuerza para entrar a Jerusalén. En ese tiempo ya estaban estas sectas conformadas y habían judíos que se decían trabajaban para el reino de Roma, o sea, para el imperio de Roma. Dentro de esos estaban la familia de los herodianos, ¿sí? Y Herodes el Grande fue uno de ellos que colaboró con el imperio de los romanos, con el imperio romano. A través de colaborar con el imperio romano, pudo obtener favor y pudo gobernar política y religiosamente. Es decir, a través de otros convenios que ellos hicieron, ellos obtuvieron una libertad religiosa y una libertad política. Lo vemos en los días. Este Herodes es el que menciona la escritura en los días de Jesús, ¿sí? El que trató de matar a Jesús, el bebé, ¿sí? Para esos días recuerden que cuando Jesucristo iba a nacer, dice que
ellos fueron citados a Jerusalén para ser empadronados. Empadronados era como por decir un censo para ellos decir cuántas personas habían y cuántos impuestos debían recaudar para eso. En ese momento se levantó ahí sí el movimiento político un poquito más radical de los celotes a través de Judas el Galileo, y este se negó a hacer ese tipo de cosas. Desde ahí empiezan a ser como el ala más radical de los celotes. Hasta el punto, en el año más o menos 60, 65, por esos lados, había un grupo de celotes radicales que eran llamados los sicarios. ¿Por qué eran llamados sicarios? Porque ellos utilizaban una daga pequeña y fácil de esconder, que se llamaba la sica, ¿sí? Y con esta sica ellos atacaban a las personas judíos que estaban simpatizando con el reino de Roma, es decir, a todos aquellos que cobraban el impuesto romano, y a los convoys romanos que transportaban por así valores y todo eso. Eso hacían los celotes para ese momento de la historia. Es de allí donde sale la palabra sicario. Eso no nació en Medellín, eso nació por allá eso nació en Israel. ¿Por qué? Porque la sica, la daga que ellos utilizaban, era la que utilizaban para matar a las otras personas. Entonces, por la sica fue que llamaron sicarios, o sea, aquellos que usan la sica. Entonces, vea, por la misma ofrenda, ya saben de dónde nacieron los sicarios. Entonces, continuando con esto, era como una característica particular en las personas o en el pueblo de Dios, es decir, aquellas personas que tienen celo por Dios, ¿sí? Entonces, para esto, nosotros tenemos que como que remontarnos a aquello que Dios mismo había establecido. O sea, ¿quién fue o quién es la primera persona que se determina o que se denomina a sí mismo como celosa? ¿Sí? Como celo acerca de sus cosas. El primero que lo hace, es ¿quién? No, Matatías no, Finés. Pero antes de Finés es cuando Dios introduce la ley por medio de Moisés. Dios en sus mandamientos les dice algo, y Él les dice: yo soy Jehová vuestro Dios, Dios celoso, ¿sí? Dios celoso, y celoso es su nombre. Eso nosotros lo podemos encontrar en el libro de Éxodo 15, en el versículo 3. No, en el Éxodo no. Perdón que me perdí. En Deuteronomio 4:24 nos dice: porque Jehová tu Dios es fuego consumidor, Dios celoso. ¿Sí? Y en Éxodo 34:14 dice: porque no te has de inclinar a ningún otro Dios, pues Jehová, cuyo nombre es celoso, Dios celoso es. Entonces, una característica dentro de las personas del pueblo de Dios es que son celosos de la ley que Dios mismo ha establecido, ¿sí? Eso lo podemos ver con David, que de hecho cuando escribe el Salmo 69, que es un salmo mesiánico, dice: el celo de tu casa ha caído, el celo de tu casa me consume, ¿sí? Y los denuestos, ya les digo para no. Salmo 69, vamos a leerlo en el versículo, ya les digo. Versículo 9, porque dice: porque no me consumió el celo de tu casa, y los denuestos de los que te vituperaban cayeron sobre mí. Si nosotros recordamos esta parte de la escritura,
fue citada en el Nuevo Testamento, ¿sí? En el Evangelio de Juan, cuando Jesús estaba limpiando el templo, ¿sí? ¿Qué dice la escritura? Que él se hizo un azote de cuerdas y empezó a sacar la gente de ese lugar. Y allí dicen los discípulos que se acordaron acerca de esta escritura, que es: el celo de tu casa me consume. Entonces, para que vayamos entendiendo, primero que todo, es dentro del pueblo de Dios o de aquellos que han creído en Dios hay una característica, y esa característica es el celo que ellos tienen por su Dios, es decir, aquello o ese fuego que está ahí al interior de cada persona por guardar o hacer la voluntad de Dios. Lo vemos en la escritura que Dios es el primero que se denomina a sí mismo como celoso, y lo vemos en Jesucristo cuando hace este acto, ¿sí? Y eso pasa también a sus discípulos, ¿sí? Aquellos que hacen la voluntad de Dios y aquellos que tienen celo por su casa, lo hacen porque es una característica que ha sido impartida directamente por Dios al corazón de cada uno de nosotros. Entonces, continuando con la historia, nosotros vemos algo que me gustó mucho de lo que decía Kate hace 8 días, es que la mayoría de nosotros pasamos la vida como si aquí no estuviera pasando nada. Y ella gritaba desde este lugar: es que nosotros estamos en guerra. Nosotros estamos en guerra, ¿sí? Estamos en guerra. ¿Y qué tipo de guerra es la que nosotros estamos librando en este momento? ¿Qué creen ustedes? Y no solamente espiritual, porque vemos a través de la historia que la historia de la humanidad ha sido escrita de una manera violenta, es decir, guerras tras guerras, tras guerras, tras guerras, tras guerras, tras guerras, perdón. Y efectivamente es lo que está pasando en este momento. O sea, no es solamente una guerra como en el mundo de lo físico, sino que es una guerra más reacia o mucho más fuerte en el mundo del espíritu, ¿sí? Lo que Dios hablaba a mi corazón acerca de este personaje es que aunque nosotros no tengamos mucha información acerca de quién era este hombre o de lo que hizo, en qué lugares predicó, lo que sí tenemos certeza es que fue denominado con una característica muy particular, especialmente del carácter de Dios, y era una persona celosa de la ley, ¿sí? Era una persona celosa de guardar los mandamientos y los estatutos del Señor, algo que fue marcado para ese momento. Entonces Dios, Jesucristo, cuando llama a sus 12 discípulos, dentro del grupo que él decide escoger, escoge a un tipo como estos, ¿sí? Una persona que tenía celo por lo que él había hecho, por lo que él había establecido. Y algo muy bonito que me parece aquí es que si esta era las características de las personas que tenían celo por Dios, se comportaban de cierta manera en cuanto a lo que Dios había establecido, dentro de ese mismo dentro de ese mismo grupo, Dios decide llamar también a un hombre que era considerado como un traidor, ¿sí? ¿Que era quién? Mateo. Entonces, Dios, dentro del grupo de personas que selecciona para ser aquellos que lleven su palabra, no hace distinción entre lo uno y lo otro, sino que cogen: yo puedo utilizarte a ti, puedo utilizarte a ti, para que ustedes vayan y lleven el mensaje de salvación a todos aquellos que lo necesitan. Entonces, algo que el Señor marcaba mucho en mi corazón es: efectivamente nosotros estamos en tiempo de guerra, ¿sí? Y si nosotros hacemos un contraste en este momento, lo que está pasando hoy en día sobre la tierra con lo que pasó en los días de los macabeos, vamos a poder encontrar muchas similitudes, solo que con unas pequeñas diferencias, ¿sí? ¿Cuáles son esas similitudes? Es que el sistema operante o el sistema reinante de este momento está prácticamente imponiendo sobre la sociedad, ¿sí?, que no podemos adorar al único Dios verdadero, que lo tenemos que hacer a la manera en la que ellos lo establecen. Entonces ustedes dicen: ¿cómo así? ¿Eso está pasando? Sí, efectivamente, eso es lo que está pasando. A través de la cultura, ¿sí?,
a través de la cultura, ellos nos están introduciendo, perdón, nos están introduciendo doctrinas falsas que nos llevan a nosotros a decir, por ejemplo, que Dios no existe, que Dios es objeto de la creación del hombre o de la imaginación del hombre, ¿sí? Nos dicen, por ejemplo, que algo que nos aparta completamente del Señor es que tú puedes ser lo que sea, puede ser un perro, puede ser un árbol, puede ser un animal, puede ser lo que sea, ¿sí? Conforme a lo que tú te autopercibas que eres, ¿sí? Entonces puedes percibirte como una mujer, puedes percibirte como un hombre en el caso de ser mujer y cuantas otras cosas nos está vendiendo este sistema en este momento, ¿sí? Todo eso ha empezado desde mucho tiempo atrás y lo podemos ver acá como un ataque del diablo efectivamente para socavar lo que Dios ha establecido a través de su palabra. ¿Por qué? Porque el enemigo sabe que si nosotros caminamos conforme lo que Dios ha establecido para cada uno de nosotros, ¿qué va a pasar con nosotros? Si caminamos conforme a lo que Dios ha establecido. Los veo como asustados, están corchados. O no me he hecho entender, díganme la verdad. Si quiere cambiamos luces, venga. Resulta que Dios dice, antes de introducir los mandamientos, les dice a su pueblo, ustedes cuidarán de poner por obra la ley que yo les entrego, ¿cierto? ¿Cierto? Y les dice, si ustedes hacen esto, ustedes serán mi especial tesoro sobre toda la tierra, porque a mí me pertenece, dice el Señor. ¿Cierto? Entonces, efectivamente, ¿qué es? Que si nosotros caminamos conforme lo que Dios ha establecido con nosotros, nosotros vamos a ser bendecidos y vamos a ser de bendición para todos aquellos que nos rodean. Entonces, ¿cuál es el propósito o el plan del enemigo? Pues efectivamente, pues destruir o socavar lo que Dios ha establecido y lo va a hacer de la manera que nosotros menos nos imaginamos. O sea, el enemigo está peleando en contra de nosotros. ¿Qué es lo que pasa? Que la mayoría de nosotros no somos conscientes de que es una realidad y que efectivamente estamos bajo el fuego de ataque. A mí me gustaba mucho, ayer estábamos en una capacitación aquí acerca de cómo ministrar liberación a todas las personas que están endemoniadas y este tipo. Eso existe, sí. Hay personas que hay endemoniadas y unos más que otros. Entonces, el apóstol Quique hablaba acerca de esto y decía, efectivamente, nosotros estamos en guerra. Y él decía, ¿nosotros lo pedimos? No, no lo pedimos. Pero ¿qué nos tocó? Nos tocó dar chumbimba, nos tocó dar chumbimba. Él decía así, usaba estas palabras, ¿cierto? Efectivamente, nos tocó dar esta batalla, sí, nos tocó dar esta pelea, nos toca dar esta pelea. Y hay algo que a mí me llama mucho la atención y es algo que el Señor ha puesto fuego en mi corazón acerca de estos temas. Y, por ejemplo, acerca de la culturización, de la cultura que se está esparciendo en este momento, yo tengo los argumentos tanto teóricos, sí, porque me he dedicado un poquito a estudiar acerca de todo esto y sé cómo el enemigo ha cambiado de táctica ya no a través de la coerción, es decir, a través de la fuerza de imponernos a nosotros su voluntad, sino de una manera más sutil y de hacernos creer que lo que está reinando o que lo que es cool es esto, ¿sí? A través de una manera tan sutil que ni siquiera nosotros somos capaces de percibir qué es lo que está pasando. Y una de las armas más poderosas que ha utilizado el enemigo para distraernos a nosotros del llamado que él ha tenido es a través de el ego, es decir, de fijar nuestros ojos en nosotros mismos. Y esto yo lo repito, aquellas personas que me han escuchado muchas veces saben que yo repito esto vez tras vez, porque esto fue lo que pasó en el pecado de la creación, el primer pecado de la creación. ¿Qué pasó? Que el primer ser creado quitó los ojos de Dios, el primer ser creado no.
aquel ángel que Dios había creado a la perfección de Dios, pues con tal perfección, no a la perfección de Dios, sino con tal perfección, se empezó a mirar a sí mismo. ¿Qué fue lo que pasó? Estaba mirando a Dios, todo estaba bien. Quitó los ojos de Dios y los puso sobre sí mismo. ¿Qué pasó? Pasó de ser un ser angelical a ser un espanto. Y eso es lo que el enemigo implanta en el corazón de las personas hoy en día. Es que nosotros quitemos los ojos del Señor y lo pongamos sobre nosotros mismos, ¿sí? Porque cuando nosotros nos ocupamos tanto de nosotros mismos, el centro de tu vida vas a ser. Entonces tú, primero tú, segundo tú y todo tú. Y el mundo va a girar alrededor tuyo. Entonces tú vas a vivir como si el mundo estuviera en deuda contigo. ¿Qué es lo que está pasando con la juventud en este momento? Creen que el mundo tiene obligación con ellos. Los jóvenes de hoy en día creen que sus papás tienen la obligación con ellos. De alguna manera digamos que sí, pero de fondo no. ¿Sí? Y efectivamente eso es una arma que el enemigo ha utilizado bastante. ¿Por qué? Porque lo hizo conmigo. Es decir, a través de las diferentes filosofías que nosotros encontramos, el centro de esas filosofías eres tú, ¿cierto? Como por ejemplo, los estoicos, los epicúreos, que hablan acerca del dominio propio, acerca de darle placer a tu cuerpo, ¿sí? Sin importar que eso era lo que reinaba en la cultura helénica, el placer, ¿sí? ¿Tienes ganas de tener sexo? Pues tenlo, ¿sí? ¿Tienes ganas de hacer esto? Pues hazlo. Pero ¿cómo así? Si tener sexo es pecado, entonces ¿qué necesitamos hacer? No, pues necesitamos sacar del camino aquel que dice que es pecado, es decir, si nosotros logramos destruir o alejar a las personas de Dios, vamos a ser mucho más susceptibles al pecado, ¿sí? ¿Qué es lo que está pasando? Nos están obligando de una manera no tan obligada a que nosotros nos apartemos del Señor, ¿sí? Para seguir nuestras propias corrientes y terminemos, como lo hizo ese hombre, dándole culto a deidades paganas voluntariamente, es decir, irnos en contra de lo que Dios ha establecido. ¿Por qué? Porque en ese momento, ponga mucha atención aquí, cuando pasó lo de Finés, si ustedes recuerdan un poquito más atrasito, dice, Balaam trató de maldecir el pueblo de Dios, pero Dios lo cambiaba en bendición. Entonces, ¿cuál fue la estrategia de este hombre? Decir, mire, nosotros no podemos maldecir lo que Dios ha bendecido, pero lo que sí podemos hacer es que ellos mismos se maldigan. ¿Y cómo? A través del pecado. ¿Por qué? Porque está escrito en la misma ley. Dice, pero si ustedes no cumplen lo que Dios ha establecido, estas maldiciones los perseguirán y los alcanzarán. ¿Sí? Es decir, los culpables de que nos estén sucediendo, mentiras, no voy a decir esto, pero los culpables de las maldiciones sobre nuestras vidas somos nosotros mismos, ¿sí? ¿Por qué? Porque decidimos vivir apartados del Señor, ¿sí? Entonces, conforme esto, lo que acabo de decir, el Señor inquietaba mucho mi corazón acerca de esta generación en la que nosotros estamos viviendo y en el dolor que nosotros debemos sentir por aquellos que no saben discernir entre su mano derecha y su mano izquierda, ¿sí? ¿Por qué? Porque yo era uno de aquellos que estaba guiado, como dice la Escritura, por cualquier viento de doctrina, es decir, lo que el mundo me dijera, eso hacía. ¿Sí? Porque yo no conocía la verdad de Dios, no había sido establecida en mi corazón. Lo mismo que pasó con este hombre Matatías, que dice que conoció la ley de Dios y sabía que se estaba celebrando un sacrificio que no debía ofrecerse al Dios verdadero, dice que sintió celo, o lo mismo que Finés, es lo que Dios de alguna manera ha puesto en mi corazón en medio de esta generación. Y no de una manera tan temeraria como lo hicieron ellos al punto de matar a personas, pero sí por lo menos de pararnos firmes acerca de lo que Dios ha establecido para nosotros. Es decir, seguir cumplidamente lo que Dios ha mandado para que yo haga. ¿Cómo ha pasado esto? Que a través de lo que Dios me ha llevado a vivir y lo que Dios ha permitido sobre mi vida, yo
esté cada vez más convencido de lo que aquí dice, o sea, lo que dice en su palabra es la verdad, ¿sí? Y que esa verdad la declaró alguien que es fiel y verdadero. Y que sea alguien que es fiel y verdadero me ama. Y que a través de ese amor con el que yo recibo de Él, es el que Él me da para yo poder amar a aquellos que están completamente perdidos, ¿sí? Eso ha sido como un fuego que Dios ha puesto en mi corazón en medio de esta generación, y por ese motivo yo estoy en este ministerio de jóvenes desde hace ya bastante tiempo. De hecho, hoy me dijeron una palabra nueva. Es que los abue jóvenes o algo así. Primero nos decían que los joviejos. A mí pues. Y ya es que los abue jóvenes. Pero ha sido algo que Dios me ha, o sea, como que ha sido un fuego que Dios ha puesto en mi corazón hasta que vea algo en el mundo del espíritu. Y una de las cosas que yo oraba al Señor antes de esto es, yo, Padre, que lo que sea que se vaya a romper en el mundo del espíritu, que se rompa aquí primero. ¿Por qué? Porque yo sé que cuando Dios me permite estar delante de un público, Dios lo hace primeramente para que yo pueda aprender, ¿sí? O sea, es más lo que yo estoy recibiendo en este momento que lo que estoy dando. ¿Por qué? Porque la palabra de Dios es clara cuando dice, es más bienaventurado dar que recibir. Y por eso, de alguna manera, yo he cedido ante lo que Dios ha encargado y he tratado de hacerlo de una manera fiel, ¿sí? De una manera fiel es por lo menos sostenerme en lo que Dios me ha encargado. Y yo le he compartido, por ejemplo, a muchas personas que han ido a mi célula, que es la mejor célula de todas. No es por chicanear, pero sí. Es que Dios me entregó un grupo de personas y hay momentos donde a mi célula solamente no hay, mentiras, no había ido ni una sola persona. Y yo con la determinación en mi corazón, yo dije, Padre, si tú separaste este espacio para yo buscar tu rostro y para que se hiciera esto, yo voy a hacer esto. Entonces yo empezaba a orar. Y como ya por allá, faltando un poquito para las 9, me llegaba un personaje, ya para irme. Pero la determinación que había en mi corazón en ese momento es, este espacio lo abrió el Señor, este espacio lo termina el Señor. Es decir, yo no voy a cerrar la célula hasta el momento en que Dios me diga, se cierra. Y lo mismo es en este momento. Dios me dice, estás en jóvenes, y el Señor, hasta cuando tú me digas que estés en jóvenes, ahí voy a estar. No se preocupe que estamos cerca. Pero, ¿cómo se llama eso? Fidelidad, porque el Señor ha dicho, el que es fiel en lo poco, será fiel en lo mucho. O sea, que lo que sea que Dios te haya encargado a ti, o sea, lo que sea que Dios te haya dicho, tú debes tener celo por eso. Es decir, es algo a lo cual tú tienes que aferrarte de una manera salvaje. O sea, esto no es liviano. Estos hombres actuaron de una manera violenta. Así nosotros tenemos que violentar nuestro cuerpo, nuestro espíritu, para poder hacerlo también a la manera en la que quiere Dios. Yo no sé cuánto tiempo me va a mantener Dios en este lugar, en este ministerio, pero ya el Señor me ha hablado o me empezó a hablar acerca de que venía un cambio. No sé. Yo, Señor, envíame a predicar a Hawái, al incendio. Pero sí, ya, el Señor me habló acerca de un cambio, pero no sé. Aquí que le habló acerca de un cambio hace como 10 años y apenas el año pasado lo soltó. Pero en cuanto a esto, entonces, la manera en la que yo quiero que nosotros miremos esto acerca de este hombre es acerca de las costumbres, o no de las costumbres, sino como
aquello que estuvo arraigado en su corazón y que lo llevó a permanecer a través de las circunstancias, a través de las situaciones. ¿Qué es? Que fue un hombre que estuvo dispuesto a dar la batalla. Lo mismo que estuvo dispuesto este hombre Matatías, lo mismo que estuvo dispuesto este hombre Finés, ¿sí? Lo que Dios quiere es que nosotros nos paremos con tal convicción en nuestros corazones que estemos dispuestos a dar la batalla, estemos dispuestos a dar la pelea. Pero para ello el Señor requiere que nosotros salgamos de ese egoísmo en el que nosotros vivimos, ¿sí? Para dejar de centrarnos en nosotros mismos y mirar mucho más allá de lo que ven nuestras narices, porque antes de eso no va a suceder, ¿sí? Yo conozco mucha gente en el caminar cristiano, en el tiempo que el Señor me ha regalado en este lugar, y es que muchas personas, tristemente, por estar centrados en ellos mismos, no han podido avanzar en el propósito de Dios. Y siempre son ahí. ¿Por qué? Porque empiezan algo, lo sueltan fácilmente, ¿sí? ¿De qué manera? O sea, ¿cuándo va a poder crecer una persona de esa manera? He escuchado personas a través del ministerio, muchas personas, créanme que no es una, diciendo, personas con conocimiento de Dios, que no le hayan muchas veces sentido a la existencia. Que es un mal que está pasando en este momento en toda la sociedad. Pero lo bonito de todo esto es que cuando tú eres llamado por Dios y cuando Dios te da algo, te da un motivo para vivir. Por lo menos eso fue lo que pasó conmigo. Porque aunque por mi cabeza nunca pasó el tema del suicidio, yo nunca pensé en suicidarme, pero yo no le encontraba sentido a la vida. Porque las cosas que hacía, en algún momento sí, el pecado te da placer, agasaja tu carne, pero no te da plenitud. Y yo sé que solamente no me ha pasado a mí, sino que le ha pasado a muchas personas. Pero cuando conozco y vengo a este Dios y veo a una persona que me ama, una persona con la cual me puedo relacionar, una persona que me dice, no todo está perdido, ¿sí? Porque es que yo fui rescatado de las drogas, yo fui rescatado del alcoholismo. Y cuando tú vives en ese mundo, llega un momento donde tú no le encuentras sentido a la vida. Tú no le encuentras sentido a la existencia. Simplemente tú haces lo que haces para satisfacer tu cuerpo, para darle placer a tu cuerpo. Pero llega Dios y dice, hay algo por lo cual yo te he creado, ¿sí? Hay un propósito. Tú no eres, ¿cómo se dice? Tú no eres como producto del azar. Yo te creé con un propósito. Te introduje en un momento de la historia específico con una asignación específica, ¿sí? Para que tú reveles mi gloria y mi poder. Eso es lo que le da sentido a mi existencia. A mí me gustaría leerles algo que me pareció muy, o sea, que tocó mi corazón, y esto lo escribe un hombre que se llama, o es de apellido Tozer, y dice, la idea de que este mundo es un patio de recreo en lugar de un campo de batalla ha sido aceptado en la práctica por la gran mayoría de los cristianos. Una visión correcta de Dios y del mundo venidero requiere que tengamos una visión correcta del mundo en el que vivimos, ¿sí? Y de nuestra relación con Él, o sea, en la manera en la que nosotros nos relacionamos con el mundo. ¿Sí? Depende tanto de esto que no podemos darnos el lujo de descuidarnos al respecto.
Es decir, como decía en algún momento, nosotros estamos en batalla. Estamos en una guerra constante. La Biblia dice a través del apóstol Pablo que nosotros tenemos un enemigo que anda como león rugiente buscando a quien devorar. Si nosotros no adoptamos la postura correcta en este momento de la historia, me gustaría que fuera pasando el grupo de alabanza, nosotros vamos a vivir una vida cristiana, perdón la palabra, mediocre. Es decir, vamos a vivir dándonos contra las paredes todo el tiempo. Es decir, salimos de un ataque del enemigo y vamos saliendo y yo, ay, Dios mío, gracias a Dios salí de este paso tan maluco. Y vas saliendo y otra vez, ¡pum!, vuelves y caes y vuelve el enemigo y te da, y te da, y te da, y te da, y te da. Porque el enemigo va a darte hasta que te desanimes. Si tú eres de aquellos que dicen que yo he decidido en mi corazón, he determinado en mi corazón guardar la ley del Señor y seguir sus mandamientos, el enemigo te va a dar con toda. Hasta el punto en que te desanimes, hasta el punto en que digas, si esta es la vida cristiana, ¿qué sentido tiene esto? Pero si nosotros adoptamos una postura diferente, es decir, entendemos que efectivamente estamos en guerra y como tal, como estamos en guerra, tenemos que pelear, la cosa va a ser diferente. Como dice el dicho popular, soldado avisado no muere en guerra. Efectivamente, el enemigo lo que trata es de apaciguarnos de tal manera que nosotros no pensemos que estamos bajo ataque constante. Es decir, céntrate en ti mismo y la vida es bella. Ay, que me disgustó esto en la iglesia, entonces no vuelvo. Que me saludaron, que no me saludaron, que aquí no hay amor. Increíble, pero esas bobadas la vive en la iglesia hoy en día. Son bobadas. Pero es lo que vive la gente hoy en día, ¿sí? Pero si nosotros tomamos esto en serio, como decía Katy hace 8 días, si nosotros entendemos que efectivamente estamos en guerra, nosotros vamos a dar la batalla. ¿Por qué? Porque lo decía un hombre, nosotros no estamos peleando por la victoria. Nosotros estamos peleando desde la victoria, porque la victoria fue escrita en la cruz del Calvario hace 2000 años. Tu victoria y la mía ya está asegurada, pero tenemos que pelear. Y un ejemplo de ello lo podemos ver, por ejemplo, en el libro de Esther. Van a matar a los judíos, ¿cierto? Entonces, este hombre, el tío de Esther, ¿cómo se llamaba? Uy, 5 para todos. Mardoqueo le manda avisar a Esther, ¿cierto? Y Esther al principio es reacia. Entonces Mardoqueo vuelve y le manda otro mensaje a Esther y le dice, no creas que por estar en la casa real vas a escapar tú de lo que viene. Y me encanta lo que dice ahí, porque respiro y liberación vendrá de Dios de cualquier otro lado. Respiro y liberación Dios va a levantar, ¿sí? La pregunta que le hace él, ¿y qué tal si Dios, o sea, si Dios ha permitido que tú nacieses para este tiempo? Es decir, que Dios te haya permitido que tú estuvieses en el lugar, en la posición de reina, precisamente para esto. ¿Y qué pasó? Dice la escritura que efectivamente ella entró y obtuvo el favor del rey, porque había un edicto de que todos se podían reunir en contra de los judíos y matarlos. Si hubiera podido escribir un edicto que dijera, el rey manda decir que los que ataquen a los judíos van a ser muertos o van a ser despedazados. Eso fue lo que se escribió. ¿Qué fue lo que se escribió? Se ordena a todos los judíos en todas las provincias que se defiendan, es decir, peleen. ¿Qué les dijo
el rey con eso. Ustedes pueden defenderse, es decir, van a tener que pelear. Si hubiera podido decir que no los atacaran, sí o no, pero ¿por qué permitió que sí los atacaran? Porque a través de la batalla y a través del fuego, Dios forma nuestro carácter y levanta nuestra fe. Dios construye en aquello que nosotros no pensamos. Dice la Escritura que todas las cosas obran para el bienestar, ¿sí? Para el bien de los que aman a Dios. Tu situación está compleja. Dios está orando a través de tu situación. Dios está formando tu carácter. ¿Por qué? Porque quiere que saques los ojos de ti mismo y los pongas sobre los otros. Yo lo dije en la prédica pasada, pues en la que me correspondió a mí. Yo decía, al entender esto es que Dios con la gran comisión es, ¿qué es la gran comisión? Id y hacer discípulos a todas las naciones de la tierra. Lo que hace Dios con esto es dignificar nuestra existencia sobre esta tierra, porque en el caso tal de que tú logres impactar un corazón, estás impactando directamente su eternidad, es decir, estás ganando un alma para el cielo. ¿Qué riqueza en la tierra hay que se pueda comparar a esto? Es decir, al tú ir a ser discípulos a todas las naciones, estás impactando directamente sobre la eternidad de las personas. Directamente sobre la eternidad de las personas. Es decir, estás salvando un alma del infierno. ¿Cómo creen ustedes que sería ese momento que tú estés en el cielo adorando? Y alguien te diga, hey amigo, yo estoy agradecido contigo porque a través de lo que Dios permitió en tu vida y a través de tu vida, hoy estoy aquí alabando y dándole gloria al Creador. Eso dignifica nuestro paso sobre esta tierra, es decir, le da sentido a nuestra existencia. ¿Por qué? Porque logramos sacar los ojos de nosotros mismos y lo pusimos en algo mayor, ¿sí? Que ya no es mi causa, sino es la causa del otro. ¿Y quién es ese otro? Dios. Por eso dice aquí la Escritura, esos celosos eran aquellos que se levantaban por la causa de Dios. Por la causa de Dios. Entonces, como en ese momento de la Escritura, ya en el tiempo de los macabeos, era un acto revolucionario que estaba aconteciendo para ese momento de la historia. Así Dios nos está llamando a cada uno de nosotros a ser parte de una secta, no le digamos secta, de algo revolucionario que empezó hace más de 2000 años atrás, ¿sí? Que fue la muerte y resurrección de nuestro Salvador, que fue que Dios abrió las puertas del lugar santísimo para que todos pudiéramos entrar a ese lugar. Un movimiento revolucionario que hasta el día de hoy no ha parado y que continuará creciendo. Un movimiento revolucionario que se hará notorio en todos aquellos que determinen en su corazón y con todas sus fuerzas seguir al Señor. Un movimiento revolucionario que impactará la eternidad de miles de personas. Un movimiento revolucionario que se hará notorio en medio de tanta oscuridad, porque escrito está: la luz resplandece en medio de la oscuridad. Y Dios ha dicho de ti que tú eres la luz de este mundo
y que tú eres la sal de esta tierra. Esto nos va a costar, sí, nos va a costar, pero vale la pena vivir para esto, porque al igual que este hombre lo declaró, que fue Pablo, hay algo que martilla mi corazón, como declaraba él, y es porque el amor de Cristo nos constriñe. Pensando en esto, que si uno murió, ahora todos morimos, y resucitó por todos, resucitó por todos, para que ahora los que viven ya no vivan para sí, sino para aquel que murió y resucitó por ellos, dentro de los cuales estás tú y estoy yo. Me gustaría leer algo que el Señor habla a través de su palabra, y es que efectivamente cuando nosotros vemos un movimiento revolucionario como el que inició Pablo, dice, en todos sus escritos habla acerca de dar la buena pelea, ¿sí? A Timoteo le dice, pelea la buena batalla de la fe, echa mano de la salvación. Dice, las armas de nuestra milicia no son carnales, sino espirituales, ¿sí? Todo esto lo dice, la armadura de Dios. Cuando habla acerca de la armadura de Dios, si nosotros necesitamos una armadura, es porque estamos bajo fuego de ataque, ¿sí? Es decir, a Timoteo le dice, como buen soldado de Jesucristo, no te enredes en los negocios del mundo. Y también Santiago dice, oh almas adúlteras, ¿no sabéis que la amistad con el mundo es enemistad con Dios? Esto implica que si tú eres amigo del mundo, te constituyes en enemigo de Dios. Es decir, estamos hablando palabras radicales. Aquí no hay espacio para términos medios. Estamos hablando de que eres o no eres. Y si eres, tienes que pelear por eso. Tienes que pelear por eso. Así que nosotros, como parte de ese ejército del Dios viviente, como lo mencioné hace un rato, nosotros no estamos peleando por la victoria. Nosotros estamos peleando desde la victoria. Y nosotros veremos la gloria de Dios en esta tierra. Hay una cosa que yo siempre repito y que yo le pido en oración al Señor, y es, Señor, lo que tú vas a hacer para el final de los tiempos, ¿qué es? En el final de los tiempos yo derramaré de mi espíritu sobre toda carne, y habrán sueños, visiones, palabra profética. Todo esto va a acontecer sobre el pueblo de Dios. Y yo digo, Señor, no permitas que por la dureza de mi corazón yo me pierda esto. Yo quiero ser parte de lo que tú vas a hacer para el final de los tiempos. Yo quiero ser parte de aquellos que arrebatan el reino de los cielos, de aquellos que ven la gloria de Dios. Yo soy de aquellos que está orando, Padre, que cuando yo ore yo vea sanidades, que cuando yo ore puedan los enfermos ser sanados, pueda haber liberación. ¿Por qué? Porque necesitamos poder de Dios para este tiempo, y Dios ha prometido que Él lo hará, que Él lo va a derramar sobre nosotros. Dios envió a su Espíritu para que nosotros vivamos por medio de Él y nosotros testifiquemos acerca de aquel que murió y resucitó por nosotros. Es decir, que el haber llegado a Dios y el haber conocido de Dios
el que nos haya llamado a sus caminos, como lo dije hace un momento, nos da motivos para vivir. Pero aún más que eso, o sea, si vamos más allá, nos da una causa por la cual morir. Y si nosotros vemos la vida de los 12 apóstoles, eso fue lo que pasó. Ellos llegaron a Jesucristo y encontraron razones para vivir, pero una causa también por la cual morir. Y por esa causa murieron todos y cada uno de ellos, incluido Simón el Celote. Es decir, que el nombre del Señor sea conocido y sea exaltado. Tal como declaraba el salmista, tú nos guiarás mucho más allá de la muerte. Es decir, la barrera de la muerte fue traspasada por aquel que venció en un madero. A Él sea la gloria, la honra, la alabanza y la exaltación. Yo quiero que nos pongamos de pie y mientras estamos adorando, quiero leer algo que encontré acerca de un llamado revolucionario de Dios para esta generación, para este tiempo. Es lo que quiero hacer, rendirte todo mi amor y ante ti permanecer en tu presencia, Dios. Te entrego todo solo a ti, solo a ti. Mover tu corazón y perderme en tu mirar, en tu presencia, Dios. Es donde quiero estar, contigo habitar y derramar mi vida ante ti, solo a ti. Dice, la vida cristiana no es un patio de recreo, es un campo de batalla. Por eso, hoy no daré lugar al miedo ni al fracaso. No aceptaré rastro de apatía en mi actitud o mis acciones. Rechazaré la complacencia y abrazaré la grandeza que Dios ha plantado dentro de mí. No desperdiciaré ninguna oportunidad para glorificar a Dios y maximizar todo lo que Él me ha confiado. Yo lucharé. Mi batalla no es contra carne y sangre, pero es contra un enemigo espiritual quien se opone a mí. Entonces dibujaré la línea de batalla y enfrentaré a mi enemigo con audaz determinación. Mi enemigo siempre pelea contra mí, pero cada vez que lo resisto, debe huir. Y cada vez que me recuerda mi pasado, yo le recordaré su futuro. No tendré excusas a través de cada obstáculo. Con mi Dios encontraré un camino. No pospondré mi progreso. No aplazaré mi destino. No renunciaré cuando esté débil. No me acobardaré cuando mis circunstancias empeoren. Porque mayor es el que está en mí que el que está en el mundo. Yo pelearé. Incluso si pierdo la batalla, ganaré la guerra. Porque soy más que vencedor por medio de aquel que me amó. Rechazaré las mentiras que resuenan en mi mente diciéndome que no tengo lo que se necesita, que lo mejor ha quedado atrás y que me espera la humillación. El enemigo es un mentiroso y Dios siempre me lleva en victoria por medio de Jesucristo, mi Señor. Yo pelearé.
No me avergüenzo de representar un reino que es inquebrantable. Nada ni nadie podrá ponerse al plan de Dios para mi vida. Con mi Dios avanzaré todos los días de mi vida. Con su ayuda enfrentaré a cada tropa, superaré cada obstáculo. Aunque mis enemigos me rodeen, mi Dios los rodeará a ellos. Aunque vengan hacia mí por un camino, por 7 tendrán que huir. Yo pelearé. Mi corazón está firme, mi propósito es inamovible. Tengo en abundancia para la obra del Señor. Mi potencial es ilimitado, porque el Dios ilimitado vive en mí. Yo pelearé. La cruz está delante de mí, el mundo está detrás de mí. No volveré atrás, no me rendiré, no me conformaré, no me detendré. Presionaré a la meta, hacia el premio que ya es mío, porque estoy convencido que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna cosa creada podrá separarme del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Y a esto podemos decir que si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? Yo lucharé, yo pelearé la buena batalla que me ha sido encomendada. Padre, en el nombre poderoso de Jesús, Señor, yo te doy gracias por el poder de tu Espíritu, Señor, en esta noche, Padre. Gracias por levantar y fortalecer, Señor, nuestro ser interior por tu palabra, bendito Rey y Padre de la gloria. Gracias, Señor Dios todopoderoso y eterno, porque hoy, Señor, tú soplas vida sobre tu pueblo, bendito Rey y Padre celestial, y tu pueblo, Señor, se levanta como hombres y mujeres, Señor, de guerra, bendito Rey y Padre de la gloria. Aquellos valientes, Señor, que está escrito, bendito Dios, que son los que arrebatan el reino, bendito Rey y Padre de la gloria. Aquellos, Señor, que tú has preparado, Señor, que tú has dispuesto desde antes de la creación del mundo para este momento de la historia, bendito Rey y Padre celestial. Gracias, porque aquí está, Señor, aquellos, bendito Rey y Padre de la gloria, que han de testificar, Señor, que tú vives y reinas, bendito Rey y Padre de la gloria. Aquí están aquellos, Señor, que han de testificar, bendito Rey y Padre celestial, que hubo uno, Señor, que murió, pero que también resucitó y que hoy está sentado a la diestra en la majestad de las alturas, bendito Rey y Padre de la gloria. Que todo dominio, que toda potestad le han sido entregadas, bendito Rey y Padre de la gloria. Gracias, porque este tu pueblo, Señor, se levantará, bendito Rey y Padre de la gloria, y verán tus maravillas, bendito Rey y Padre celestial. Levántanos con el poder de tu Espíritu, Señor. Aviva el fuego, Señor, en cada corazón, bendito Rey y Padre de la gloria. Haz un milagro poderoso y sobrenatural, bendito Rey y Padre celestial, en nuestros corazones, bendito Rey y Padre de la gloria. Aún en el nombre poderoso de Jesús, yo oro, Padre, para que tú te lleves, Señor, todo espíritu de muerte, Señor, toda voz de opresión, Señor. En el nombre de Jesús es reprendido, bendito Rey y Padre de la gloria. En el nombre poderoso de Jesús, Señor, aún hablo sanidad, Señor, sobre toda enfermedad, bendito Rey y Padre de la gloria. Aún hablo, Señor Dios todopoderoso y eterno, para que la vida de tu Espíritu, Señor, pueda levantarse, bendito Rey y Padre celestial, hoy. En el nombre de Jesús, Señor, yo profetizo vida sobre tu pueblo, bendito Rey y Padre celestial, y declaro: espíritu de vida, sopla sobre este valle, bendito Rey y Padre de la gloria. Sopla sobre nosotros, bendito Rey y Padre celestial, y levántanos para la gloria de tu santo y de tu bendito nombre, Padre. Que todo aquello
que estaba impidiendo, Señor, que estaba obstaculizando, Señor, el progreso de tu pueblo, Padre, se ha echado por tierra, Señor Dios todopoderoso y eterno. Y este ejército de valientes, Padre, se levanta con celo y determinación en su corazón, Padre, y hacer tu voluntad, bendito Rey y Padre de la gloria, de hacer, Padre, la obra que tú nos has encomendado, bendito Rey y Padre de la gloria. Yo oro, Señor, por tu bendición, Señor, sobre tu pueblo, Padre. Yo oro, Señor, para que tú nos levantes, bendito Rey y Padre de la gloria, y como tu pueblo, Padre, como tu ejército, como tus guerreros, Señor Dios todopoderoso y eterno, seamos de aquellos, Padre, que irrumpen, bendito Dios, en el campamento del enemigo, bendito Rey y Padre celestial, y tomamos el botín, Señor, que tú has ganado para nosotros, Padre. Que seamos de aquellos, Padre, que se violentan a sí mismos, Señor Dios todopoderoso y eterno, como el apóstol lo declaraba: de esta manera corro, no como a la aventura, de esta manera peleo, no como quien golpea al aire, sino que golpeamos nuestros cuerpos y los sometemos en servidumbre, Señor Dios todopoderoso y eterno, para que muchos, Padre, vengan al conocimiento de la verdad, bendito Rey y Padre celestial. Levanta a tu pueblo con poder, Señor. Aviva estos corazones, bendito Rey y Padre de la gloria. Haz que este fuego, Señor, arda, bendito Rey y Padre celestial, en estos corazones, Padre, y sus vidas sean transformadas, Señor, para la gloria de tu santo y de tu bendito nombre, poderoso Rey del cielo y de la tierra. Levántanos, Señor, levántanos, Señor Dios todopoderoso y eterno, porque tú eres nuestro Rey, porque tú eres nuestro Dios, tú eres nuestro Salvador, bendito Rey y Padre celestial. Y que podamos decir, Señor Dios todopoderoso y eterno, que si tú estás por nosotros, ¿quién contra nosotros, bendito Rey y Padre de la gloria? ¿Quién podrá acusarnos, Señor? ¿Quién podrá condenarnos, bendito Rey y Padre celestial? Eres tú quien haces todas las cosas, bendito Rey y Padre de la gloria. Y que tú, Señor, como declara la Escritura, Señor, vas delante de nosotros, Señor, como poderoso gigante, Señor, como un guerrero victorioso, Padre. Tú nos rodeas con cánticos de liberación, bendito Rey y Padre celestial, y nos levantas para la gloria de tu nombre, Padre. Bendito y exaltado seas tú, oh Rey de reyes y Señor de señores, Dios todopoderoso y eterno. Y tal como el salmista lo declaraba: viva el Señor y bendita sea mi roca, y enaltecido sea el Dios de nuestra salvación. Viva el Señor y bendita sea nuestra roca, y enaltecido sea el Dios de nuestra salvación. Gracias, Padre. Nos alegra que hayas visto esta enseñanza. Nuestro deseo es que el Señor siga obrando en tu corazón. Te invitamos para que visites nuestro canal, te suscribas y también nos sigas en Instagram como _ccmyouth.